Sean bienvenidas, Dios les bendiga, hermanas. En esta ocasión nos toca ver un tema muy interesante y que ha puesto el Señor en mi corazón. Le puse como título Esencia Femenina, porque en estos últimos tiempos esa esencia de la que hemos sido formadas por parte de Dios ha sido confrontada y a veces malinterpretada. Es muy importante que nosotros tengamos el verdadero concepto o las verdaderas características de esa esencia femenina que Dios ha puesto en cada una de nosotras. Bien sabemos que en estos últimos tiempos la visión del mundo es muy diferente a la que Cristo nos muestra a través de su palabra, a través de la que Dios nos muestra, y pues es muy diferente. Y pues antes de continuar vamos a hacer una oración. Amado Señor, te rogamos, Padre Santo, Dios eterno y maravilloso, que tú seas con nosotros, Padre, que tu hermosa presencia, Señor, pueda poner, Señor, esta palabra en nuestros corazones, Señor. Permite, Señor, tener ese corazón entendido, Padre, para que esta palabra, Señor, revelada se guarde en nuestro corazón y la pongamos por obra cada día de nuestra vida, Señor. Que tú seas, Señor, el que hable a cada uno de nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mire, muy bien, hermanas. La visión del mundo es muy diferente a la que Dios tiene acerca de la esencia femenina. Y no sé si se han dado cuenta, pero últimamente la visión que se tiene de lo que es ser una mujer va dirigida a, por ejemplo, a que ella no puede guardarse de todo lo que tiene que decir, que ella puede ser independiente, que ella puede realizar las cosas sin la necesidad de que alguien se lo autorice, ¿verdad? Ella también tiene ese concepto de que es merecedora de todo el amor, ¿sí? Que ella es digna de muchas cosas, ¿verdad? Ella tiene derecho a ser libre, incluso la esencia femenina que es vista por el mundo va dirigida a que tiene que estar conectada consigo misma, a saber qué es lo que siente, a saber qué es lo que piensa. Ella tiene esos privilegios, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, la esencia va dirigida a la manera en que ella proyecta su personalidad, lo que es ella en sí, ¿verdad? Pero mi pregunta es esta, o sea, verdaderamente esa es la esencia que el Señor ha puesto en nosotros, esa es las características que debemos de cubrir. Pues fíjense, a través de la Biblia, el Señor nos va revelando cuáles son esas características que forman parte de nuestra esencia, ¿verdad? Ahí nos va mostrando constantemente cuál es la verdadera naturaleza de la mujer. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí el Señor nos va mostrando cómo es que Dios piensa, cómo es que el Señor nos dice que somos y lo deja guardado tanto en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. El Señor va depositando esas características, esa esencia en nosotras, ¿verdad? Y nuestro ser lo tiene revelado, ¿verdad? Entonces, a través de la palabra. La palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar esa esencia que que el mundo nos quiere depositar. Entonces, como los conocimientos, como la palabra es revelada a través de la Biblia, pues esos estereotipos femeninos de ser independientes, pues van opacándose, ¿verdad? El pensar que una mujer es a lo mejor muy frágil, se transforma a través de la palabra. El pensar que la mujer es independiente, de igual manera, se transforma a través de la palabra revelada. ¿Y por qué se necesita transformar todos estos pensamientos? Porque nosotras pertenecemos, hermanas, a una generación donde el Señor nos ha revelado nuestra esencia, ¿verdad? A pesar de todas estas circunstancias que están sucediendo en estos últimos tiempos, las cosas que han venido a través de la pandemia, de los cambios de pensamiento en nuestra cultura mundial, y que esa esencia femenina se ha visto o se ha tratado de opacar a través de esos pensamientos del mundo, pues es necesario que nosotras nos detengamos a reflexionar si vamos a permitir que la esencia verdadera que Dios ha depositado en nosotros desaparezca, porque el Señor nos ha dado un cometido muy interesante.
que nuestras voces como mujeres podamos, ahora sí que alzar nuestra voz, transmitir la verdadera esencia que Dios ha depositado, ¿verdad?, en cada una de nosotras. Entonces, les comento, todos los pensamientos del mundo, todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, las situaciones difíciles que se están viviendo, ha limitado, ¿sí?, la revelación de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que no nos están dando la oportunidad con tanta libertad para revelar lo que es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo hacia la humanidad? Nosotras tenemos ese propósito, ¿verdad? El de mencionar, el de hablar quién es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debido a que se han encontrado esas limitaciones, debido a que se han querido levantar espíritus como de confusión, de mentira, de miedo, de error, de engaño, entonces viene toda esa mezcolanza y ¿qué es lo que sucede? Que la verdadera esencia femenina se ve distorsionada en estos últimos tiempos. Pero si nosotros nos detenemos nuevamente a reflexionar y vemos que el mundo nos ve de una manera como mujeres, pero que el Señor nos ve de otra manera muy distinta y que es necesario que nos detengamos a ver, por ejemplo, ya no seguir viendo como nos ve el mundo, sino como nos ve Dios. Y esto nos va a permitir pues saber cómo Dios piensa, cómo ve y cómo entiende la esencia de una mujer, ¿verdad? Es necesario que tengamos la óptica de Dios, ¿sí? Yo, por ejemplo, necesito ahora lentes para poder ver, pero el Señor, nuestro Dios hermoso y maravilloso, tiene una manera de percibir las cosas muy diferente a lo que nosotros percibimos, a lo que nosotros vemos. Entonces necesitamos poner todo nuestro ser a disposición para ver, a disposición de Dios para ver cómo Él nos está viendo, ¿verdad? Y aquí hay algo muy importante. La fe juega un papel primordial para que nosotros tengamos la verdadera, el verdadero concepto de lo que es la esencia femenina, ¿verdad? La fe es nuestro radar. Es un radar que permite tener una visión más amplia de los conceptos de esencia femenina que Dios tiene, de toda la información que Dios nos está proporcionando a través de su palabra sobre lo que es ser una mujer, ¿verdad? Nos permite ver, percibir como Dios percibe, entender cómo Dios se entiende. Y aquí vamos a ver un punto muy importante. La fe es ausencia de total razonamiento, ¿sí? Yo en estos días en que mi hijo ha entrado nuevamente a clases virtuales, hemos tenido las dificultades de no poder conectarnos y a nosotras como mamás, nos viene a hacer esto una carga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensamos que no vamos a poder dirigir a nuestros hijos en las clases desde casa, pensamos que las tareas de la casa nos están agobiando, que el ver a nuestros esposos, el trabajo, no sé, las circunstancias que tenemos y las tareas que a lo mejor se nos hacen tan pesadas y que a lo mejor también pues limitan el hecho de estar con nuestros hijos y bueno, viene ciertos pensamientos en donde decimos no vamos a poder, no lo vamos a lograr, no tenemos la capacidad. Incluso yo escuché a una mamita vecina de donde vivo, que decía, es que yo soy ignorante. Y como ignorante no tengo la menor idea de cómo utilizar una computadora o cómo utilizar pues todas esas situaciones que se requieren para una clase virtual, ¿verdad? Y entonces la mamita estaba muy preocupada porque hasta, de hecho, ella me expresaba, ¿no? Que pues tenía miedo de que su hijo hasta reprobara, ¿verdad? Porque no ha podido conectarse a esas clases virtuales. Pero esos pensamientos, ese razonamiento nos hace apartarnos de lo que el Señor está viendo como esencia femenina, de lo que el Señor nos está dando como una esencia en nosotras. Y entonces a veces las circunstancias de allá afuera nos hacen vernos como que no vamos a poder, como que no lo vamos a lograr y esa esencia pues es distorsionada, como les mencionaba. Entonces, cuando la fe disminuye
cuando empezamos a razonar y esa fe va disminuyendo, pues entonces aunque tratemos de creerle a Dios, no vamos a lograrlo, ¿verdad? Aunque el Señor nos diga, tú tienes una consistencia, tú eres creada con tal diseño, como una mujer extraordinaria, pues nos va a costar trabajo, ¿verdad? El creer a esa palabra. Va a venir una incapacidad para creer. Entonces, es necesario que como mujeres nosotros seamos libres de todo ese razonamiento, ¿sí? A veces dicen, ¿cómo voy a dejar de razonar? ¿Cómo voy a dejar a un lado todos esos pensamientos negativos? Pero es muy importante que demos oportunidad a que la fe crezca y pueda tomar, ahora sí que mayor control, para que nuestra esencia de igual manera tenga mejor, o sea, que se desarrolle mejor, ¿verdad? Que podamos tener mayor entendimiento de lo que es nuestra esencia como mujeres. Es importante que así como nuestro Señor Jesucristo permaneció intacto con lo que Él era, a pesar de que se vio confrontado con Satanás, a pesar de que Satanás mismo le cuestionaba su identidad como hijo de Dios, él permaneció firme en esa identidad, ¿verdad? Él permaneció hasta el día en que murió en la cruz por nosotras, firme con la identidad que el Señor le había otorgado, que nuestro Dios hermoso, que es su Padre, le había dado, ¿verdad? Entonces él, a pesar de todas las circunstancias que vivió, firme hasta el final. Entonces nosotros recordamos en Lucas 4 cómo es que Satanás confronta a Jesús y pues vemos que ahí Jesús, aunque fue despojado, por ejemplo, de toda gloria, de toda herencia, de todo derecho, que incluso lo humillaron, lo maltrataron, lo avergonzaron de tal forma, lo llevaron hasta la cruz, lo crucificaron y después lo mataron, él se mantuvo firme aún ahí en la cruz, ¿verdad? Él sabía, Jesús sabía que él era el Hijo de Dios y que nadie le podía quitar esa esencia que él tenía, esa identidad que él tenía. Y entonces así él se mantuvo para que nosotros tuviéramos esa identidad que el Señor, que nuestro Dios hermoso ya había elegido para nosotras. Entonces él tenía ese propósito, el de darnos nuestra identidad verdadera, ¿verdad? Qué hermoso, hermanas, que nuestra identidad tenga un valor y que nadie nos lo puede quitar. Sí, es necesario que nosotras estemos dispuestas a buscar, a seguir buscando a nuestro Padre Celestial para que nadie pueda venir a quitarnos esa esencia femenina, esa identidad que el Señor nos ha otorgado ahí en la cruz, ¿verdad? La esencia femenina tiene un valor. ¿Por qué? Porque un valor, digamos, tan alto, porque ha sido comprada a precio de sangre, ha sido obtenida a través de esa crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no dejemos que el enemigo distorsione nuestra esencia, no dejemos que nos haga sentir menos o que nos haga sentir mucho más, ¿verdad?, que las demás, sino que nos despojemos, así como el Señor se despojó de su gloria, de su honra y de todo lo que tenía, pues de igual manera el Señor nos está haciendo ese llamado en estos momentos, que nos despojemos de todo para que nosotras seamos llamadas hijas de Dios, ¿sí? El Señor Jesucristo nos permitió, al morir ahí en la cruz, nos dio la oportunidad de ser adoptadas, ¿verdad?, por nuestro Dios hermoso. Nos dio la oportunidad de pertenecer a la familia de Cristo. Tal vez íbamos a caminar errantes, sin tener una familia con Dios, ¿verdad?, sin pertenecer a la familia de Dios, pero el Señor Jesucristo nos dio esa oportunidad. Entonces, tomemos esa esencia de lo que hemos sido formadas, que la guardemos en nuestro corazón y oponernos a la visión que tiene el mundo, a lo que el mundo quiere enseñarnos, cómo debe de ser una mujer o lo que es una mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no nos oponemos, vamos a perder
el privilegio que tenemos de parte de Dios de ser mujeres extraordinarias, de ser mujeres hijas de Dios. Entonces, vamos a detenernos un poquito. Ustedes, hermanas, pues han conocido lo que es un perfume. De hecho, elegimos a veces el perfume con ese aroma grato para nosotras. Escogemos un perfume que su aroma permanezca a pesar de que pasen los minutos. Es un perfume que sea grato para nuestros sentidos, ¿verdad? Y que incluso un perfume grato para los demás, ¿verdad? Para los que están a nuestro alrededor, para nuestro esposo principalmente, ¿verdad, hermanas? Que sea ese aromita agradable y que incluso pues sea grato que los demás estén a un lado nuestro, ¿verdad? Entonces vamos a ver, un perfume tiene que ser formado con esa esencia, con esas especies, con esas, no sé, por ejemplo, materiales que permitan ese olor grato y que permanezca ese olor, ¿verdad? Entonces ese aroma. Vamos a ver lo que significa la palabra esencia. La palabra esencia es un extracto líquido concentrado de una sustancia aromática, ¿sí? Pero debe de ser lo más puro, lo más limpio y lo más fino para formar la esencia, ¿verdad? Formar la esencia de un aceite, de un perfume. La esencia también la podemos tomar como lo que es cada ser, lo que somos cada una de nosotras, ¿verdad? En Éxodo 3:14, el Señor le decía a Moisés, yo soy el que soy. Entonces la esencia también va dirigida a todo lo que hace que Dios sea, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios, con lo que Dios está formado, o sea, todo lo que es Dios, también es una esencia, ¿verdad? Y esa esencia se refiere a la sustancia, la naturaleza y la cualidad única que solo le pertenecen a nuestro Dios hermoso, ¿sí? Vamos a ver que solamente Él tiene una esencia perfecta, maravillosa, y por eso en muchas ocasiones cuando oramos llegamos a decir, Señor, qué hermoso es estar delante de ti, que tu fragancia es tan hermosa, y que incluso hemos dicho ese aroma a nardo, ¿verdad? Se percibe la presencia de Dios a través de ese aroma a nardos. Qué hermosísimo es cuando el Señor se presenta de esa manera y podemos sentir su hermosa presencia. Entonces aquí vemos que nuestra esencia en nosotras es lo más importante y característico de cada una. ¿Sí? Es de lo que estamos formadas. ¿Sí? Pero muchas veces el mundo nos muestra que esa esencia es muy diferente, como les decía, a la palabra de Dios. Entonces es importante que veamos cuál es la esencia que debemos de tener nosotras como hijas de Dios. Y para esto, primeramente vamos a ver lo que es el ejemplo de la reina Basti. ¿Ustedes recuerdan quién es la reina Basti? Pues la reina Basti era la reina que estaba antes de la reina Esther, ¿verdad? Ella era reina hasta ese momento, bueno, antes de que llegara Esther. ¿Por qué? Porque había sido elegida por el rey, ¿verdad? Era esposa del rey. Y entonces aquí vemos cómo es que la reina Basti tenía ciertas características y las vamos a ir desglosando poco a poco. Si nos vamos a la palabra en Esther 1:9, fíjense lo que dice la palabra. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Su esposo había hecho una reunión, había muchos invitados y el rey Asuero estaba pues en esa fiesta, ¿verdad? Entonces a la reina Basti se le hizo muy fácil, de igual manera, hacer una reunión con las mujeres que pertenecían al reino. Entonces ella estaba en un lado opuesto a donde estaba el rey Asuero y ella estaba muy contenta, ¿verdad? Entonces, a través de la palabra que acabamos de ver de Esther 1:9, nos damos cuenta de la primera característica de Basti. Dice que ellas comen, beben por su propia cuenta. ¿Qué quiere decir?
que se sienten tan autosuficientes que tratan de sobresalir de los demás, no conviven con los demás, quieren ser las primeras en todo, ¿verdad? Y la reina Basti incluso pues dijo, si mi rey hace una fiesta, pues yo también lo voy a hacer. Y por esa razón la reina Basti hace esta fiesta. Entonces fíjense nada más, la primera característica y que no es agradable ante los ojos de Dios es que realizan las cosas por su propia cuenta, por sentirse autosuficientes. Entonces el Señor nos está haciendo una advertencia. Si nosotras nos sentimos autosuficientes y no queremos, digamos, darnos cuenta que dependemos de Dios o que estamos bajo una autoridad en nuestra cabeza, que es nuestro esposo, pues tengamos cuidado, ¿verdad, hermanas? Porque nos puede suceder como lo que está ahorita sucediendo en la historia de la reina Basti. Vamos a ver la siguiente característica. En Esther 1:12 veamos lo que dice la palabra. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Qué increíble, el rey la había mandado a hablar, le dijo, véngase, usted es mi esposa, usted necesita estar conmigo en esta reunión. Sin embargo, la reina Basti no quiso obedecer. Fíjense, qué increíble. La segunda característica es que no obedeció, hacen su voluntad y por lo tanto no respetan a sus autoridades, ¿verdad? Entonces nosotras como hijas de Dios, pues estamos aquí para hacer todo lo contrario, ¿verdad, hermanas? Bueno, veamos la siguiente característica de Basti. En Esther 1:15 y 16. Veamos lo que dice la palabra. Les pregunto, ¿qué se había de hacer con la reina Basti según la ley? Por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. ¡Qué barbaridad! Dice que fue ofensiva, ofendió no solamente al rey, sino a todos los que estaban conviviendo con el rey, ¿verdad? Entonces empiezan a decir frases así dirigidas a ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Yo por qué lo hago? ¿No? Yo no lo quiero hacer, ¿no? Entonces, esa manera de comportarse dice que no solo ofendió a su esposo, sino a todo el reino. Pues detengámonos a reflexionar en esta otra característica. Veamos la cuarta característica, Esther 1:17, y veamos lo que nos dice la palabra. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. ¿Qué quiere decir? Que no se sujetan, son mujeres insujetas, ¿verdad? Dan un mal testimonio al no sujetarse, e incluso ¿sí? Dicen que el sujetarse es algo humillante, que es algo que las ofende, y por tal razón no tienen por qué llevarla a cabo. Pero pues la palabra de Dios nos está diciendo, mujeres, sujétense a sus esposos. Entonces, la reina Basti no lo hizo. Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Veamos la siguiente característica, es la número 5, en Esther 1:18. Vean lo que dice la palabra. Y entonces dirán todas las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. ¿Qué quiere decir? Que da un mal ejemplo para las demás mujeres, ¿sí? Su conducta es tan indecorosa que todas las demás lo llegan a observar y quieren a lo mejor a imitar, pues si la reina lo hace, ¿por qué nosotras no lo vamos a poder hacer? Entonces hay que detenernos a ver que nuestra conducta indecorosa no debe de prevalecer, o sea, debemos de sacarla, ¿verdad? Ella dice que se comportó con desdén y enojo, y pues como incitan a otras mujeres a realizar lo mismo, tengamos cuidado. La última característica de Basti está en Esther 1:19. Fíjense lo que le sucedió a Basti. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escribe entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. ¡Qué barbaridad!
fue desechada, ¿sí? Como el rey Asuero la encontró indigna por no ser honrosa, llegan a ser egoístas y ambiciosas, pues entonces pierden su privilegio, el de ser reinas, pierden la oportunidad de seguir como reinas, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado de no perder nuestro lugar. Entonces, ya vimos lo que son las características de la reina Basti. Ahora vamos a ver las características de esa nueva reina que vino a ocupar el lugar de esta antigua reina, ¿verdad? Entonces, hermanas, no creo que ninguna de nosotras quisiéramos ser desechadas delante de la presencia de Dios. Entonces, busquemos con mucho detalle cuáles son las características que el Señor quiere en nuestra vida, ¿verdad? Así como la reina Esther. La reina Esther, para presentarse delante del rey, tuvo que pasar por un largo tratamiento. Ella no se presentó así nada más porque sí. Fue escogida de entre varias doncellas para poder presentarse delante del rey, y después de pertenecer a ese grupo de doncellas fue mandada a un tratamiento de belleza. A nosotros nos gusta pasar por un tratamiento de belleza, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría estar en un spa o en unas aguas termales o no sé, en tratamientos para nuestra piel? Cosas así, ¿verdad? Que pueden hacer que permanezca la belleza que nosotras tenemos, nuestra belleza natural, ¿verdad? Entonces, Esther pasó por un tratamiento de belleza. Ella pasó 6 meses por un tratamiento de óleo de mirra, ¿sí? Entonces ella fue limpiada a través del óleo de mirra. Miren qué interesante, estaba yo leyendo, y el óleo de mirra se utilizaba para ungir a aquellas personas que ya habían fallecido. Entonces era necesario ponerle ese aceite porque tipificaba la muerte, o sea, querían que fuera ungida esa persona porque ya había partido, ¿verdad? Había muerto. Entonces esto lo podemos corroborar en Esther 2:12. Esther fue ungida a través de ese óleo de mirra porque era necesario pasar por esa limpieza, ¿verdad? Por todo lo que traía y que a lo mejor, así como en nosotros en estos tiempos, pertenecía al mundo, es necesario que lo limpiemos, ¿verdad? Entonces hacer morir todo aquello que estorba. Posteriormente pasó al segundo tratamiento, otros 6 meses. Y durante esos 6 meses, fíjense, ella fue bañada en especias, perfumes, ungüentos y nuevamente fue embellecida, ¿verdad? Las principales especias que podemos encontrar en este tratamiento es el aloe y la acacia. Y aquí el aloe y la acacia representan la resurrección. Entonces es ya el hecho de pasar de la muerte a resurrección, que quiere decir pasar de esa muerte al mundo para vivir en Cristo, hermanas. Entonces nosotras de igual manera necesitamos ser embellecidas para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esther lo pasó, y aunque fue duro para ella fue avanzando de entre las doncellas y finalmente fue escogida, ¿verdad? Se le presentaron varias doncellas al rey, pero no hallaban gracia delante de él. Sin embargo, cuando Esther fue presentada ante ese rey, pues inmediatamente cuando la miró, vio su belleza y inmediatamente halló gracia, ¿verdad? Ante esos ojos del rey. Qué hermoso que haya hallado gracia, aunque no pertenecía, ¿verdad?, a ese pueblo, ella logró llegar hasta tener ese privilegio. Ya que estuvo preparada, ¿verdad?, con ese 6 meses de tratamiento de belleza, pues se presentó y veamos lo que pasó. Vamos a ver lo que sucede en Esther 7, 2, 3. Esther 7, 2, 3. Veamos, hermanas, lo que nos dice la palabra de Dios. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Veamos cómo es que
el Señor la llevaba a realizar las cosas bajo la protección de su esposo, ¿verdad? Ella no tomaba las decisiones a la ligera. Ella no decía, pues yo soy reina, yo hago y deshago como se me antoje, sino todo lo contrario, todo lo hacía bajo la autoridad de su esposo. Entonces aquí la reina Esther se acercaba solicitando ahora sí que audiencia delante del rey. Era muy importante que las estrategias que usamos para hacer una petición no sean tan arrebatadas, ¿verdad? Con nuestro propio pensar, con nuestra forma de ser de, pues yo pienso y adelante lo hacemos, no, sino que tomemos en cuenta lo que Esther hizo, que primero pide autorización delante de su esposo, ¿sí? Ella lo tomaba en cuenta para las decisiones. Ella le daba el lugar que le correspondía a su esposo. Muchas mujeres en la actualidad quieren tomar el lugar de los esposos, ser las líderes. Ellas son las que deciden, ellas son las que dicen la última palabra, ellas son las que toman autoridad y no les importa si su esposo pues queda excluido del lugar que le corresponde. Pero nosotras no, ¿verdad, hermanas? En Cristo Jesús, nosotras conocemos cuál es el lugar que ocupamos. Y no quiere decir que esto sea humillante para nosotros, ofensivo para nosotras, sino todo lo contrario. Nosotras entendemos aquí en nuestro corazón que le tenemos que dar ese lugar preciso, ese lugar que le corresponde a nuestro esposo amado. Entonces, ella no tomaba autoridad, como les decía, ni en las cosas del reino, ni en las cosas dentro de su matrimonio. Entonces no querramos dirigir, ¿verdad, hermanas? Todo cuanto se nos antoje y como se nos antoje. Tengamos cuidado y detengámonos a adquirir esta esencia de Esther para nosotras en nuestra vida. Veamos entonces la segunda esencia que tiene Esther. Dice en Esther 2:20, vamos a ver lo que nos dice la palabra. Esther 2:20. Y dice de esta manera: y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Recordamos que Mardoqueo es la persona que educaba a Esther cuando fue niña, porque Esther se quedó sin padres. Entonces su autoridad era Mardoqueo y ella aprendió a obedecer a sus autoridades. Si en la reina Vasti vemos que no obedecía, aquí la esencia de Esther era esa obediencia plena a su autoridad. Sí, ella mostraba ese respeto y mostraba, por ejemplo, el dejarse guiar por esa autoridad. Ella no se dirigía por sí sola, ¿verdad? Nosotras ahora en Cristo, pues es necesario que nos dejemos guiar por su Espíritu, por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que seamos respetuosas con las autoridades en casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestro esposo, aquí en la iglesia, con nuestra pastora. Entonces es necesario someternos a nuestras autoridades. Veamos la siguiente esencia en Esther. Y esto lo podemos ver en Esther 5, del 3 al 4. Vamos a ver Esther 5, del 3 al 4. La palabra de Dios dice de esta manera: dijo al rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Fíjense, en estos momentos cuando la reina extiende esa invitación a su rey, es para, el pueblo de Esther estaba pasando por un peligro en donde podía perder la vida, ¿verdad? Todo el pueblo. Entonces Esther estaba buscando las estrategias, la manera de que su esposo, de que su rey amado, pues no realizara ninguna situación dañina contra ese pueblo de Esther. Entonces Esther invita al rey a esa comida, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que en esta situación Esther fue prudente. Esa es la siguiente característica: ser prudentes para hablar, ¿sí? No pidamos las cosas de manera tan arrebatada o siendo insultantes.
no sé, siendo así como que muy autoritarias para exigirlas, sino todo lo contrario, prudentes para solicitar una petición. Fíjense nada más, ella no se apresuró. ¿Sí? Si nos ponemos a leer la historia de Esther, ella tuvo que pasar a oración, pasar en ayuno para acercarse a su rey. Entonces ella buscó el momento preciso, el momento oportuno para dirigirse al rey. No, les vuelvo a decir, no lo hizo así como que de manera rapidísima y sin detenerse a pensar, ¿verdad? O a solicitar el respaldo de Dios. Ella se detuvo y fue muy prudente. Entonces, qué importante es que en nuestra vida nosotras seamos prudentes para hablar. Veamos la siguiente esencia en la vida de Esther, la sumisión. Y lo podemos ver en Esther 5:8. Veamos lo que nos dice. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les preparé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Entonces aquí dice que se halló gracia, ¿verdad? Ella se da cuenta de que debe de estar en total sumisión delante de su esposo. La reina Basti no estaba en sumisión, ¿sí? Era una mujer insujeta, pero aquí vemos cómo es que Esther estaba bajo esa sumisión. Muchas veces las mujeres, como les comentaba, dicen que el estar sujetas o estar en sumisión delante de nuestros esposos nos degrada, nos lleva a ser menos, pero en la palabra de Dios eso no significa el obtener un menor lugar o el ser devaluadas, sino todo lo contrario. ¿Sí? Si en nuestro corazón, hermanas, nosotros confiamos en lo que es Dios para nosotras y nosotros obedecemos a Dios, pues debemos estar sujetas a nuestros esposos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en Dios. Él es confiable 100%, Él no nos va a defraudar, ¿sí? Entonces, si nosotras nos sujetamos a Dios, porque Él es digno de toda sujeción de nuestra parte, entonces, por lo tanto, nuestro ser reconoce que también debemos de estar sujetas a nuestro esposo. No debemos de razonarlo o cuestionarlo, sino estar sujetas a la autoridad de nuestro esposo. El estar sujetas no quiere decir que lo estemos alabando a Él, sino que la alabanza va dirigida a nuestro Dios hermoso, ¿verdad? Hay muchas personas, incluso yo, me vi muchas veces investigando sobre el tema de la sujeción cuando yo empecé a conocer de Cristo, incluso cuando me casé, seguí investigando sobre sujeción o sumisión y me costaba un poco de trabajo esa parte de la palabra, ¿verdad? La revelación de esa palabra era a veces para mí difícil, pero conforme fueron avanzando los días en mi matrimonio y gracias al apoyo de muchas hermanas, pues comprendí lo que es la sujeción, que la sujeción no tenía que cuestionarse, ¿verdad? Se comprendía en el corazón que era necesario estar sujeta a nuestro Dios y que si estábamos sujetas a nuestro Dios hermoso y maravilloso, la sumisión existía hacia nuestros esposos, ¿verdad? Entonces no es necesario estar ahí cuestionando. La sumisión es algo que también debe de pertenecer a nuestra esencia como mujeres. Bueno, veamos la siguiente. En Esther 4:15 nos vuelven a marcar otra esencia de para nuestra vida y veamos Esther 4:15. Y Esther dijo, déjenme checar, Esther 4:15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Sí? Ella era una mujer consagrada. Ella sabía que para obtener ahora sí que los privilegios delante de Dios y para obtener las bendiciones delante de Dios tenía que ser una mujer consagrada. Entonces también el Señor nos está haciendo una invitación, hermanas, para ser
esa mujer consagrada, ¿verdad? Ella mantuvo sus convicciones firmes en la fe, ¿verdad? Nosotras en la fe en Cristo. Entonces ella ayunó y el ayuno era una muestra de que permanecía en oración, ¿verdad? Mostrando este buen ejemplo para los demás, porque incluso hizo la invitación a todos los que pertenecían a su pueblo, a todos, a todos. Entonces, no solamente fue ella sola, sino que incluyó, mostró, fue ese buen ejemplo e inspiró. Su acción fue muy inspiradora para que todos los demás de igual manera permanecieran en ayuno y en oración. Entonces, ¿por qué? Porque ella dependía totalmente de Dios. ¿Sí? Esa mujer que se consagra es porque depende totalmente de Dios. Y nosotras debemos de ser mujeres consagradas, dependientes de Dios, hermanas. Entonces vamos a ver lo que es la última característica en Esther 4:5. Fíjense lo que dice la palabra. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Veamos. Esther no se llegó a presentar delante del rey así nada más porque sí. Ella esperaba que el Señor, que su rey le hablara, ¿verdad? Ella esperaba que no, no la rechazara, que no la, digamos que incluso hasta perdiera la vida, porque nadie se podía acercar al rey así nada más porque sí. Entonces ahí esperó la indicación de su rey. Y vamos a verlo en Esther 7, 4 y 5. Y aquí le hacía la petición a su rey. Dice, ¿por qué hemos sido vendidos yo, mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados? Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Entonces aquí Esther ya podía acercarse a su rey porque había hallado gracia delante de él, ¿verdad? El Señor ya le había dicho, acércate y yo te voy a dar la petición que tú quieras. Entonces ya prestó su oído para escuchar la petición que Esther tenía para él. Entonces ella fue digna de presentarse delante del rey. ¿Cuántas de nosotras somos dignas para presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios hermoso? Estamos en los últimos tiempos, hermanas. ¿Y cuántas de nosotras estamos siendo preparadas para que en ese momento oportuno que el Señor Jesucristo venga por nosotras, seamos dignas delante de Él? Pues así la reina Esther pudo presentarse delante de su rey y ella confió en Dios más que en todos sus adornos y accesorios que ella había obtenido. Nosotros nos damos cuenta que pasó de ser una doncella que no tenía pues esa vestimenta, esos lujos, ¿verdad? A ser una reina hermosa y que pudo hallar gracia delante de su Dios, ¿verdad? Ahí ya tenía el privilegio de muchos lujos, de muchas joyas tal vez, de muchos accesorios que le embellecían aún más, pero ella no se valió de todo esto para obtener lo que necesitaba, ¿sí? Ella no puso el reino del mundo, el reino de su rey, antes que el reino de Dios. Ella puso en primer lugar el reino de Dios. Ella sabía que primero tenía que estar bajo la autoridad del reino de Dios que ante el reino de aquí del mundo. Entonces, halló gracia delante de su rey. Y es muy importante que nosotras seamos dignas de hallar gracia, ¿verdad? Delante de nuestro rey hermoso. Pues estas son las características que la reina Esther, que la esencia de Esther estaba en ella, ¿verdad? Y cuántas de nosotras tenemos esa esencia que nos hace únicas, que nos hace honrosas delante de Dios, que nos hace dignas de presentarnos delante de Él, que nos lleva a ser esas mujeres extraordinarias que
llegamos a cubrir tantas características que a nuestro Dios hermoso le agradan y que podamos estar delante de Él. Entonces es necesario que veamos cuál es nuestra verdadera esencia, hermanas. No oigamos las voces de allá del mundo, que nos digan que no podemos, que si no cumplimos una talla para vernos hermosas, pues no, eso no es una verdadera esencia, la esencia que Dios ha depositado en nosotras, ¿verdad? Entonces, quitemos esos estereotipos de que si no eres delgada, no eres hermosa, que si no tienes ciertos lujos, pues no eres hermosa o no vales la pena, que si no tienes ciertas cualidades como, no sé, a lo mejor el bailar, el cantar, no sé, algunas situaciones así, no somos hermosas, sino todo lo contrario, ¿verdad? Quitemos esos estereotipos que en estos últimos tiempos se está moviendo. Está, por ejemplo, la feminidad. Las personas, las mujeres que se han dejado llevar por el feminismo han estropeado la esencia que Dios ha puesto en nosotras como mujeres. Tengamos cuidado, hermanas, de no ser como esas mujeres que se quieren valer por sí mismas, que incluso hasta digan, no necesito de un varón para continuar, ¿verdad? Yo puedo ser independiente, no sé. No oigamos esas voces de allá afuera del mundo, en donde nos deja nada más en una esencia equivocada, ¿verdad? En una esencia falsa. Seamos esas mujeres que pongamos nuestra fe en las cosas de Dios, nuestra fe para saber cuáles son las características que el Señor quiere que tengamos en nuestro corazón, en nuestra persona, en nuestro ser, ¿verdad? Entonces recuerden, nuestra fe puesta en la visión de Dios, en las cosas de Dios, ¿para qué? Para saber cómo Dios piensa, cómo Dios piensa de mí, cómo me ve y cómo me entiende, ¿verdad? Lo que ha puesto en nosotras como esencia femenina. Y por esa razón en esta hora vamos a decirle a nuestro Señor hermoso y maravilloso que nos dé la oportunidad de ver cuál es la esencia que ha depositado en nosotras. Y vamos a decir, Señor, permite, Padre Santo y maravilloso Rey, que nuestros ojos, Señor, se pongan en un reino que está allá arriba, en un reino, Señor, en donde tú perteneces, de donde tú nos estás dando la oportunidad, Señor, de pertenecer, mi Dios. Que no pongamos nuestros ojos en este reino pequeño de acá del mundo, Señor, en donde sobresalen a lo mejor nuestras ambiciones, nuestros pensamientos egoístas, nuestros deseos egoístas, Padre. Permítenos, Señor, ser esas mujeres que puedan abrazar tu gloria preciosa y maravillosa, esa gloria, Señor, de la esencia que has revelado en esta hora, Padre. No permitas, mi Dios hermoso, que quitemos nuestra mirada de tu reino precioso. Enséñanos, Señor, esa esencia que has depositado en cada mujer, Padre, y que cada una de mis hermanas, Señor, pueda ver, Señor, cómo es que nos has formado, cómo es que has puesto, Señor, ciertas características, Señor, que nadie más tiene, mi Dios, que nos podemos comparar con nadie, mi Señor precioso, que no somos, Señor, tan iguales, sino que somos tan distintas cada una de nosotras, pero que todas pertenecemos, Señor, a ser tus hijas, mi Dios, con esas características, con esas cualidades, Señor, que solamente tú puedes dar. Permítenos, Señor, ser como la reina Esther, Señor, que se sujeta a su esposo, Señor, que obedece, Señor, a las autoridades, Padre, que reconoce, Señor, que no puede hacer las cosas por sí sola, Señor, sino que tiene que buscar, mi Dios, tu dirección, Padre Santo, que tiene que buscar, Señor, tu consejo, mi Señor precioso. No permitas, Padre, que equivoquemos nuestro caminar y que pongamos nuestra mirada en las cosas del mundo, Señor, sino que pongamos, Señor, esa mirada, Padre, en tu amor perfecto y maravilloso, en esa esencia, Señor, que tú nos has mostrado. Permítenos ser dignas delante de ti, mi Dios, como esas mujeres honrosas, Padre, que podamos ser, Señor, llenas de tu amor perfecto y maravilloso, mi Señor precioso. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.